Rodrigo, a ver, cuéntanos, entiendo que tú estudiaste comercio internacional, estabas en 9º semestre y ahí llega un momento cero en tu vida. Sí, fue caótica esta parte de mi vida porque al final cuando yo empiezo a ver qué voy a estudiar, yo siempre tuve muy claro que quería estudiar algo relacionado a la comunicación y enfocado a los deportes. Tú ahí pudiste haber tocado fondo, pero dijiste algo que me encantó, conectaste con un propósito. Ese momento de mi vida me hizo sentir lleno, ¿no? Lo recuerdo y cada vez que tengo ese sentimiento dentro de mi carrera profesional me acuerdo de ese primer momento en contacto con el periodismo, ¿no? Claro, llegó el momento duro, ¿no? Ahora dile a tus papás que gastaron 9 semestres a lo güey, ¿no? Sí. Y cuando llegaste a ese momento, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijeron en casa? Recuerdo perfecto, estábamos en una comida en los 3 solos, porque en ese entonces mis hermanos no vivían con nosotros. Y les dije a mis papás, oigan, pues pasó esto, les conté todo, estuve en el PAE, Alejandro me ayudó, falsificamos sus firmas, pero hoy entiendo que quiero estudiar otra cosa, ¿no? Bienvenidos al Herombo, el podcast, el lugar donde se encuentran las ideas, las experiencias y los desafíos que nos invitan a transformar el mundo que nos ha tocado vivir. El día de hoy quiero presentar a un profesional extraordinario que pues ya nos platicará un poco de su historia, Rodrigo Alcántara Infante, que pues ha decidido acompañarnos a este episodio titulado Momento Cero. Rodrigo, un placer tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto volver, primero que nada, a mi alma mater, a la UPAEP, porque sin duda alguna acá se tejieron muchos de los sueños que hoy, afortunadamente, agradecido con la vida, se han ido cumpliendo, ¿no? Es padrísimo y además el día de hoy quisimos titular así el episodio Momento Cero, haciendo una alusión a estas circunstancias de la vida donde hay que tomar una decisión, pero estás en medio de incertidumbre, caos, un escenario oscuro, pero igual en la vida hay que tomar decisiones. Y que para esa parte, en este primer bloque, pues queremos conocer un poco más de ti, pero Rodrigo, no sé si nos puedas platicar actualmente a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bueno, yo soy jefe de información de deportes y espectáculos en TV Azteca Puebla. Además, soy conductor de deportes y bueno, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Tenemos los espacios matutinos en la sección de deportes de 6:35 a 6:40 de la mañana. Tenemos los deportes, tenemos la Liga del Chisme de 7:50 a 8 de la mañana y en la noche tenemos ADN Deportes en Puebla, que es un programa ya completo de media hora con motivo deportivo a las 9:30 de la noche, lo decía, de lunes a viernes en ADN, en el 1.2 de Televisión Abierta y el 106 de Total Play. Entonces, bueno, pues nos la pasamos en el tema del periodismo todo el día. No, fenomenal. Y pues bueno, vamos a la carnita de esto y vamos a nuestra primera sección titulada ADN de liderazgo. Pues muy bien, Rodrigo, en esta primera sección quisiera que nos remontáramos unos añitos atrás cuando estudiabas acá. Bueno, ahora en lo que llegabas, dijiste, pues la universidad no deja de transformarse, de cambiar. ¿Hace cuánto que no venías a la universidad? Híjole, yo creo que ha de tener como unos 3 o 4 años que no venía, porque todavía me tocó reportear mucho acá en la universidad. Entonces sí, pero ya tenía ratito. Y bueno, pues todo lo que es la colonia de Santiago, cada vez que regreso hay un nuevo edificio que pertenece a la UPAEP, ¿no? Sí, no cabe duda que seguimos creciendo no solo en infraestructura, sino también en experiencias y para ello lo que nos vienes a contar hoy. Rodrigo, a ver, cuéntanos, entiendo que tú estudiaste comercio internacional, estabas en 9º semestre y ahí llega un momento cero en tu vida, decir, híjole, no sé si tuviste alguna crisis, alguna cuestión que te puso un alto en el camino. Cuéntanos un poquito. Sí, fue caótica esta parte de mi vida porque al final cuando yo empiezo a ver qué voy a estudiar, yo siempre tuve muy claro que quería estudiar algo relacionado a la comunicación y enfocado a los deportes. Yo desde que era muy niño
recuerdo ahora, lo van a ver los chavos, se van a reír, pero recuerdo que jugaba a Nintendo Claro. y o PlayStation, el 1, no estos que ahora son carísimos, y ponía los juegos de fútbol, le bajaba el volumen Y te ponías a narrar. y yo narraba. Yo hacía lo mismo, era Sí. buenísimo, ¿no? Sí, porque aparte, no lo sabrán los chavos de ahora, pero antes no narraban ni Martinoli ni el Perro Bermúdez los juegos, los narraba un gringo con 3 frases pregrabadas horribles y punto, se acabó, ¿no? Entonces, pues, a mí me gustaba mucho ponerle voz a mis juegos. Yo soy el menor de 3 hijos y el único hombre, entonces me tocaba jugar fútbol de repente solo, botando la pared botando la pelota contra la pared. Me gustaba ser portero y yo narraba mis juegos y me imaginaba mucho, ¿no? Soy taurino, entonces, me imaginaba mucho el tema de los toros y yo narraba mis corridas. En fin, ¿no? Tenía mucho esta habilidad desde muy niño. Yo desde que tengo memoria hago estos ejercicios inconscientemente. Oye, ¿nunca te tocó llegar al parque, ver que alguien más estaba jugando y desde lejos también narrar ese partido? No por pena, pero sí imaginarla, o sea, sí recuerdo que imaginaba mucho y aparte la capacidad desde la inocencia de imaginar estadios llenos y esto, Claro. pues lo recuerdo mucho, ¿no? Lo tengo muy presente de mi infancia. Entonces desde ahí yo siempre dije, oye, no sé si inconscientemente, pero detectaba una habilidad para este tema, ¿no? Y cuando me toca la oportunidad de elegir qué es lo que quiero estudiar, yo de inmediatamente dije comunicación o periodismo. Yo siempre dije periodismo, porque aparte yo escuchaba que José Ramón Fernández y tal eran periodistas, ¿no? Entonces yo dije periodismo, eso es lo que quiero. Mi papá en ese entonces tenía un puesto directivo en Volkswagen, ¿no? Entonces él me decía, mira, no está mal, pero también está la posibilidad de que estudies algo afín a la marca y a la planta y tal. Y ahí yo te puedo echar la mano y lo hace un poco más fácil. Me imagino que lo normal, lo que un papá busca a lo mejor para su hijo es, no te compliques la vida por aquí, hijo, mejor por acá. ¿Y qué pasó? ¿Te metiste a estudiar comercio? Sí, yo lo vi por ese lado. Mi papá se dedicó mucho tiempo al tema de ventas dentro de Volkswagen. Y dije, pues va, acá yo creo que puedo tener una oportunidad. Vamos, para no hacerte el cuento largo, me aventé 9 semestres, y muchos me dicen, la hubieras terminado. En realidad debía la mitad de las materias, no había reprobado hasta Deportes 1, ¿no? Y porque no me gustaba, no me sentía cómodo, no tenía amigos en la universidad porque pues, no era afín a ellos, ¿no? No era bueno, me frustraba mucho todo lo que me enseñaban, yo no lo entendía, no me interesaba. Y esto me hace caer en una situación, pues, crítica dentro de la universidad, porque en ese entonces existía el programa de ayuda al estudiante, que era el PAE, o entiendo que se llama PASE, ¿no? Exactamente. Porque el octavo semestre había reprobado todas las materias, ¿no? O sea, y conscientemente, no es una recomendación, pero me acuerdo que en ese semestre dije, ya, no puedo, no quiero que me corran, y reprobé todas adrede, o sea, no me Estabas boicoteando y era una Sí. forma de decir, esto no es para mí, que me saquen de la Y universidad. desde esta rebeldía juvenil malentendida, ¿no? O sea, que me corran y pues yo supongo que en mi mente decía, y cuando me corran, pues me tendrán que meter a estudiar otra cosa o no sé, ¿no? O me meterán a trabajar o lo que sea menos esto, ¿no? Eh, Mi sorpresa es que no me corren, ¿no? Y Te mandan justo a este programa de sí, acompañamiento, ¿no? me avisan que tengo que ir al programa de atención al estudiante o de ayuda al estudiante. Y en ese entonces yo tenía un muy buen amigo acá en la universidad que se llamaba Alejandro Upton. Bueno, se llama, todavía no se muere, ¿no? Pero Alejandro Upton, que se llevaba muy bien con la gente del PAE, ¿no? ¿También ya había caído ahí? No, él es de Apizaco y para ayudarse en sus estudios vendía ropa. Ok. Ropa que traía una amiga de Estados Unidos y la vendía. Y entonces la vendíamos juntos. Bueno, él la vendía, él hacía la labor de venta y yo ¿Qué iban ahí con las del pase? Oigan, ¿no quieren con comprar? maestras y alumnos y con quien se pudiera, porque era pura ropa de mujer, y yo cobraba, ¿no? De repente me mandan a cobrar, oye, Sutanita me debe, pásale a cobrar, ¿no? Sí, yo cobraba. Y ahí no, y ahí él conoció a la gente del pase, ¿no? Entonces cuando yo caigo en esto, me dice, oye, no te preocupes, ¿no? Yo conozco gente y tal. A lo mejor va a estar un poco prohibido lo que te voy a platicar, No, échalo, échalo. pero es como lo pudimos resolver, Claro. porque aparte
Yo históricamente había tenido problemas académicos en todas las escuelas a las que había ido. Me habían corrido en la primaria, en la secundaria me salí porque ya me iban a correr, la prepa me corrieron, terminé la prepa abierta, o sea, Ya traías historial. sí, yo académicamente nunca fui muy bueno, por falta de interés, o sea, nunca me gustó mucho estudiar, ¿no? Y, y porque aparte me aburría mucho, o sea, esta hiperactividad y de repente me aburría mucho. Es más, de la primaria me corrieron por hablar en el salón de clases. Vaya sea la sorpresa que ahora me pagan por esa, ¿no? Pero bueno. Y O sea que saludos a esa maestra que lo corrió, porque de alguna manera sí que le ayudó. claro, ¿no? Al final, pues termina por sumar. Y bueno, dentro del PAE me dice este cuate, dije, güey, ya fui a ver cómo está el tema, mis papás tienen que firmar unos papeles, se van a enterar, pero es la oportunidad para que yo también estudie lo que yo quiero. Claro. Y, y en ese entonces este amigo me dijo, no importa, si no te ayudan tus papás, vamos a otra universidad pública a ver si podemos entrar ahí o vemos la oportunidad de que aquí te den una beca. O me dice, no importa. O sea, Alejandro rifándose como amigo, No, dándote consejo, estando contigo. se rifó conmigo, la verdad, o sea, mis respetos. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a falsificar la firma de tus papás, pero me tienes que prometer que pase lo que pase, vas a encontrar lo que tú quieres. Órale. Bien, buen negocio. Buen cuate porque, o sea, no, sí me alcahueteó de alguna manera, pero también había un aprendizaje de fondo, ¿no? Y te arrancó un compromiso para Sí. decirle, a ver, en esta igual nos la jugamos, porque si los cachan, en esas los corren de Los dos, ¿no? universidad, Estaba muy complicada la situación, ¿no? Entonces, lo hicimos, la logramos. Yo creo que a partir de ahí ya hay muchos candados. Ya yo supongo que los papás ya tienen que venir o algo. No, desde ahí Coral en el pase ya dijo, esta ya no me la vuelven a hacer y... Sí, porque después Coral lo sabe, ¿no? Lo platicamos alguna vez con él. Me contó. Pero y yo, bueno, pues con tal de que mis papás, yo todavía en ese entonces no era como que, ay, sí, me voy a comprometer y tal. Con tal de que mis papás no se enteren, que pase esto y ya después resolveremos o veremos cómo le hacemos o si me cambio de carrera o si me quedo en comercio. El chiste es que ahorita mis papás no se enteren, ¿no? La verdad es que el PAE me sorprendió, o sea, no solamente era, en ese entonces acá en la universidad decíamos el burrolandia, ¿no? Porque pues íbamos todos los reprobados y los que Pues que académicamente no les iban bien. claro, ¿no? Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que había realmente un acompañamiento, ¿no? Sustentado con temas de psicología, que te hacían descubrir, no no te hacían sentir señalado, ¿no? Sino el descubrir que había muchos como tú y que había una razón por la cual tú estabas ahí, ¿no? Y que al final habría una solución, Claro, que con ese acompañamiento podría ayudarles a tener una nueva visión de lo que es la universidad. totalmente correcto, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese grupo del PAE había cuates que pues, se les acababa de morir un papá o habían tenido situaciones muy complicadas y que eso detonaba, ¿no? Su bajo rendimiento académico. Ya desde ahí yo dije, a ver, mi bronca, la neta es que pues no está tan fuerte como la de ellos, ¿no? O sea, yo en ese entonces lo enfocaba, lo mío es por huevón, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues tengo que ver cómo le tengo que hacer. Y me acuerdo que alguna vez hicimos como un plan de vida en un papel enorme y tal. Y ahí fue cuando yo puse todo esto que te estoy platicando, ¿no? Pues yo desde niño quería hacer esto y me siento bueno para esto y siempre he tenido estabilidad y Y conectaste con un propósito de vida. conecté con ese propósito. O sea, cuando termina ese semestre y volteé a ver, dije, no es que sea malo, ¿no? Simplemente estoy en el lugar equivocado. Hecho. Oye, Rodrigo, con esto me das pie a que pasemos a nuestra segunda sección titulada Experiencias transformadoras. Pues bueno, para reconectar con esta conversación, agradezco a Prólogo que nos ha mandado aquí este cafecito buenísimo, recordando que se encuentra aquí en Campus Central y en nuestro centro de vinculación. Y pues justo así, en esta charla entre colegas, tomándonos un cafecito, recordar lo que significa el momento cero. Dicen que las águilas son de las pocas aves que en medio de una tormenta
en lugar de irse a refugiar, enfrentan la tormenta. Se van por encima de las nubes para tener una perspectiva distinta. Y esta analogía me hizo recordar lo que ahora nos has platicado, Rodrigo, que para quien se va conectando, pues hablamos que ese momento cero es esas circunstancias, esas adversidades, esos retos donde hay que tomar decisiones. Tú caíste en lo que hoy pues, se acompaña y se llama el comité de permanencia desde el PASE. Y platícanos, tú ahí pudiste haber tocado fondo, pero dijiste algo que me encantó, conectaste con un propósito. Sí, conectas con el propósito, ¿no? Yo sí me acuerdo mucho que ese momento de mi vida me hizo sentir lleno, ¿no? Lo recuerdo y cada vez que tengo ese sentimiento dentro de mi carrera profesional, me acuerdo de ese primer momento en contacto con el periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabía lo que quería, ya sabía lo que tenía que hacer, me sabía bueno, o sea, me sentía bueno. No tenía ninguna experiencia, no había estudiado nada, pero me sentía bueno. Y conectaste con una pasión. Sí, 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 y aparte, puta, tenía la oportunidad de ver deportes todo el día, entonces me movía, eso me hizo ir adelante. Claro, llegó el momento duro, ¿no? Ahora dile a tus papás que gastaron 9 semestres a lo güey, ¿no? Sí, sí. Y cuando llegaste a ese momento, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijeron en casa? Recuerdo perfecto, estábamos en una comida en, los 3 solos, porque en ese entonces mis hermanos no vivían con nosotros, y, y les dije a mis papás: "Oigan, pues, pasó esto", les conté todo, estuve en el PAE, Alejandro me ayudó, falsificamos sus firmas, pero hoy entiendo que quiero estudiar otra cosa, ¿no? Y entiendo si ustedes no quieren, y entiendo si se enojan, yo lo voy a buscar por mi lado, nada más lo que estoy haciendo ahorita ya no quiero, ¿no? Y recuerdo muy bien que los 2 me apoyaron. Y Oye, pero se necesita coraje para plantear las cosas así, ¿no? no, a ver, me moría de miedo y de nervios y Pero lo hiciste, y yo ya me hacía corrido de la casa y tal, ¿no? O sea, sí, 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 no fue enchilame otra, pero lo más bonito de esta historia es que los 2 me apoyaron. Mi papá me dijo: "Vamos a Pachuca a ver cómo está el tema de la universidad del fútbol". Ujú. Fuimos, la verdad es que no nos gustó. Eh, Me dijo: "Quédate en la UPEP, está la carrera, está bien, tienen buenos profes". Me dijo: "Nada más te pido un favor. Desde el día uno necesito que trabajes en eso. O sea, que tengas un trabajo que tenga que ver con el periodismo, de lo que sea, y que no te paguen, no importa. Aunque sea sirviéndole el café a alguien, lo que sea, pero estate ya en contacto con el ámbito profesional". Me dice: "Porque tú no perdiste los 3 años, te tardaste 3 años en encontrar lo que querías, pero ese tiempo lo puedes recuperar de esta manera". Mira, buen consejo. Muy buen ¿Y lo, consejo. lo hiciste? ¿Pudiste conectarte en algún lugar? Luego, en el primer semestre, logré entrar a Ultra Televisión. Ujú. En ese entonces, estaba Israel Valero. Y, pues sí, la verdad es que ni siquiera me tocó empezar de cero, ¿no? Empecé, pues, digamos que como hacían falta reporteros y tenían muy poco presupuesto y tal, pues, lo que llegara ayudaba, ¿no? Entonces, pues, a mí me tocó empezar a cubrir a Lobos WAP, me tocó empezar a ir al béisbol, al fútbol, con cosas muy chiquitas teníamos. Claro que eso te motivó. Por supuesto, ¿no? O sea, desde el día uno estuve en contacto Claro. con lo que yo quería, ¿no? Aprendiendo, obviamente, mil regañizas porque yo no tenía ni idea, pero pude tener esa experiencia, ¿no? Al final, creo que, valió la pena, pues, todos esos o sea, yo hoy en retrospectiva, creo que fueron 4 años muy bien invertidos, en donde tienes que tocar fondo, en donde la analogía que hacías con las águilas, ¿no? Tienes que volar, tienes que vivir para de repente refugiarte en ti mismo, volver a tomar fuerza e ir a buscar lo que quieres, ¿no? Y yo creo que ese fue el primer momento cero de varios que han tenido que venir, ¿no? Oye, y además me imagino, regresando con esa parte académica, este condicionamiento que tenías en el comité de permanencia, porque bueno, tuviste que haber superado algunos retos, algunos requisitos,
Platícanos un poco más de cómo se dio esto, porque creo que hasta, pues, debían de acreditar algunos talleres, algo de habilidades cognitivas, habilidades para la vida, pero hasta los ponían a hacer ejercicio y una cuestión de Sí, formar hábitos. ¿Te tocó esto a ti? sí, 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 me tocó esta parte porque, bien lo dices, o sea, el acompañamiento era bueno, pero era complicado al principio, o sea, tú llegas a ver, había un señalamiento, ¿no? Del entorno, el Burrolandia, eh, te sientes insuficiente. Sí, sí, la etiqueta de fracaso. Claro que traes broncas en tu casa porque, pues, tus papás están pagando una lana y no la estás aprovechando, ¿no? Eh, y sí, viene esta parte en donde hay un acompañamiento psicológico, hay una parte en donde empiezas a generar ciertos hábitos, ¿no? O sea, a ver, te dicen, tu bronca es tal, ¿no? Porque aparte van viendo caso por caso, a ver, ¿y tú por qué no? Pues es que a mí se me murió el papá y ando bien deprimido y pues no puedo, ¿no? Claro. No, pues y cuando a mí me preguntaban, yo decía, puta, ¿qué digo? ¿No? Porque los otros decían, pues tienen justificación, ¿no? O sea, si eran, varios traían historias bien duras, ¿no? Y yo decía, pues es que la neta, yo no, ¿no? O sea, yo nada más pues ando en el desmadre, no me gusta lo que estudio, pero así una bronca fuerte, al contrario, pues mis papás me ayudan, tengo coche, voy y vengo, salgo todos los fines de semana, me dan dinero para salir todos los fines de Oye, pero esto me imagino que también te habrá ayudado a valorar lo que tenías y que no había una limitante, no había una cadena que te estuviera, deteniendo más que el tomar una decisión de decir: "Doy un paso al frente". Sí, la verdad es que hoy lo entiendo, ¿no? En el momento, te lo juro que yo por eso estoy muy agradecido con el PAE, porque llegas sin tener idea de por qué eres como eres. Más cuando no has tenido un acompañamiento de salud mental previo, ¿no? El PAE fue de mis primeros contactos con la salud mental que hoy la superaprecio. Entonces, creo que es importantísimo también que la universidad te dé esa oportunidad de descubrir el por qué actúas como actúas. O sea, que no es coincidencia, que no eres malo, que no eres el único, ¿no? Y que hay una salida. Claro. O sea, a mí el hecho de haber encontrado una salida a través del PAE, recuerdo muy no recuerdo bien cómo eran todos los procedimientos, porque ya pasó hace algún tiempo, pero sí me acuerdo y lo que más valoro es que me acercaron a la salud mental, ¿no? Y eso creo que es muy importante, más hoy en día que pues la cosa anda complicada socialmente, ¿no? Sí, claro. Y que además, no me hace pensar en la importancia de ese acompañamiento, que como universidad estamos convencidos de estar ahí, pero son tantas las circunstancias que una persona puede experimentar Sí. que podrías caer en el riesgo de decir: "Estoy solo y nadie me puede ayudar". Pero la importancia de decir: "Híjole, ante todo puede haber una solución", e Sí, intentarlo. sí, y el tema, por ejemplo, pues también estás en un entorno en donde hay acceso a muchas cosas, ¿no? Y cuando se junta el hambre con las ganas de comer, Claro. como dicen en mi pueblo, pues es muy riesgoso, ¿no? Y el hecho de que dentro de la universidad tengamos esa oportunidad, porque sí, también en su momento había gente que traía temas con el alcohol, temas con las drogas, ¿no? Entonces, yo en ese momento tenía un tema con el alcohol, ¿no? Entonces, Claro, porque estabas conectado en el relajo, en la fiesta, en los intereses no eran los académicos. sí, Oye, ¿y se puede encontrar un equilibrio entre tener amigos, salir, estar de fiesta, cumplir con los deberes, tener experiencias profesionales, o de plano es algo que no se puede conciliar? tiene que haber un equilibrio, más bien, ¿no? No creo que se pueda, y creo que tenemos que buscarlo. Eso es lo sano, ¿no? El hecho de, a ver, la parte profesional es brutalmente importante, pero no es lo más importante, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hago, me apasiona, le dedico la mayor parte de las horas de mi semana, pero no es lo más importante. Lo más importante está después lo que puedo hacer con el dinero que gano ahí, ¿no? Mis amigos, mi familia, mi vida, Claro. yo, yo soy lo más importante, ¿no? Y para que yo esté bien, necesito estas diferentes esferas, ¿no? O sea, mi vida social, mi vida personal, mi vida profesional, mi vida amorosa, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio, no creo que se pueda. Tenemos que buscar la forma de que haya un equilibrio, ¿no? No, me gusta esto que dices, y quiero proponerte que hagamos una siguiente dinámica, que le llamaremos de lo malo, lo bueno.
Si tuvieras que completar esta frase, ¿cómo lo harías? Si no hubieras pasado por hoy no sería, ¿cómo completarías esta frase? Si no hubiera pasado, yo creo que aterrizándolo a la experiencia que estábamos teniendo, si no hubiera pasado por el PAE, Vaya, hoy pase. hoy pase, hoy no sería feliz. A ver, esto lo traduzco porque es poderoso. Quiere decir que el acompañamiento que tú viviste aquí en la universidad te ayudó a reencontrarte con quién eres y esto te hizo pleno, Claro, te hace pleno. claro, no, o sea, totalmente cierto. Yo estoy muy agradecido con toda la gente del PASE. eh, Coral me acompañó todo este proceso. eh, Porque bien lo dices, descubrí, más bien no reconectar con quién era. Yo no tenía ni idea de quién era, ni tenía medio idea de lo que quería, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, ni a ver, cuando yo hablo de me sentí bueno para esto, es porque lo descubrí ahí, Wow. ¿no? Y ahí es cuando dije: "La puedo romper". No, no, esto que dices es poderosísimo. Consejo relámpago. Dinos 3 consejos prácticos que le darías hoy a un estudiante en crisis que está escuchando este podcast. Número uno, hay una salida, ¿no? Siempre la va a haber. Hay 2 tipos de salida, también aguas, ¿no? Hay que confiar en los amigos, pero amigos son pocos. Y después está la salida en la que debemos de procurarnos nosotros mismos desde lo interior, desde el interior, ¿no? O sea, si tú trabajas tu mente, si tú trabajas tu espíritu y tú trabajas tu cuerpo, que para mí son los 3 pilares del ser humano, vas a encontrar, ¿no? Y no necesitas tener todas las respuestas. En cuanto tú empiezas, como yo le decía, cuando tuve el primer contacto con la salud mental, ahí es cuando yo dije, por aquí quiero caminar, ¿no? Cuando tú empiezas, todo se empieza a transformar. Entonces, si hoy estás en crisis, hay una salida, búscala de la manera sana, ¿no? De la manera que te pueda dejar un rédito el día de mañana. Número 2, pelea por lo que quieres, no por lo que la demás gente quiere. O sea, Me gusta. estudié derecho porque todos mis amigos estudiaron el derecho. Error. Estudié comercio porque mi papá dijo que yo tenía que estudiar comercio. Error. Sigue tu sueño. Sigue tu sueño porque yo prefiero ser el mejor de los pepenadores que el peor de los abogados, ¿no? Y el tercer consejo, hacer énfasis en el tema del equilibrio, ¿no? Busca tu equilibrio, ¿no? Todo es importante, para todo hay tiempo. La fiesta en la universidad está a toda madre, la verdad. Eh, Alcohol, morras, muchas drogas, todo. A ver, lo hablo abiertamente porque existe y está a la mano, Claro. ¿no? Pero creo que hay formas para divertirnos, hay formas para estudiar, hay formas para enamorarnos, hay formas para compartir con nuestra familia, hay formas para compartir con nuestros amigos. Y es lo mismo que con la salud mental. Una vez que empezamos a buscar ese equilibrio, todo se va acomodando. Entonces, yo les daría esos 3 Me consejos. gusta con esto último que dices, comenzando con nosotros mismos, que a veces es a quien olvidamos. Sí, Pues de esta manera estamos llegando al cierre de nuestro episodio y por eso nos vamos a nuestra última sección, la impronta UPAETA. Híjole, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, pero llegamos ahora sí que para la cereza del pastel. Rodrigo, nos has compartido un testimonio valiosísimo, una experiencia que al final, pues en su momento, habrá sido decisiva para quien te has convertido el día de hoy. Y me gustaría ahora cifrar esta última reflexión en estos desafíos que actualmente tienes en la vida laboral, porque podremos creer, oye, pues qué bonita historia, mundo color de rosa, conectaste con tu propósito, con lo que te apasiona, y de ahí todo ha sido miel sobre hojuelas, todo ha sido fácil, bondadoso. Cuéntanos un poco cómo ha sido este reto profesional. no, ha tenido de todo menos fácil, ¿no? A ver,
te comentaba que yo entré a Ultra Televisión como practicante o como pasante, ni siquiera contaba como prácticas profesionales porque yo acababa de entrar a la carrera. Si bien me revalidaron el tronco común, me quedaban 3 años estudiando. Y, y me aviento año y medio de pasante, nada más. Y de ahí me dicen: "Oye, ya, renunció el que teníamos como reportero de planta. ¿Te interesa el puesto?". Pues claro, ¿no? Tomas. Llevo luchándolo año y medio. Sí, perfecto. ¿Cuánto me van a pagar? 2,300 pesos al mes. Al mes. Al mes. Eh, bueno, ¿no? Yo vivo en Cholula, Ultra está en Plaza Dorado. O sea, te imaginarás que ni para la gasolina, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso te lo quemabas en una salida con amigos en las chelas y Y vámonos. punto, se acabó. O sea, claramente no vivía de eso, no me alcanzaba ni para mis chicles, ¿no? O sea, pero el punto era estar, ¿no? De ahí me aviento 6 meses, aprox 6 meses en esta chamba y, renuncia, Ultra Televisión y Ultra Radio son marcas hermanas. En radio, con Fernando Canales, renuncia un reportero. Y uno de los camarógrafos, el buen muchachón, que le mando un abrazo, me dice: "Haz pruebas, güey. Tú eres bueno, tienes buena voz, te expresas bien, acá ganas poco, vete a ver, Rífate. rífate". Bueno, pues voy y me dice Fernando, no, el que va a entrar de reportero es un camarógrafo. Si te interesa, te puedes quedar de camarógrafo, porque aunque era Ultra Radio, tenían también espacio en la televisión, entonces Claro. grababan parte de las notas que se cubrían, ¿no? Y dije: "Pues camarógrafo, la neta no sé nada, pero, pues, ¿cuánto me pagan?". "No, pues te pagamos 6,000 pesos al mes". Dije: "Es casi el triple de lo que estoy ganando, hecho, ¿Qué me ¿no? pienso? Vámonos". Para mi sorpresa, como camarógrafo, cero idea, no era lo mío, nada, pero el que estaba haciendo pruebas como reportero, que había sido camarógrafo, al Tampoco paso de 2 conectó. semanas no conecta, no se queda, y entonces voy a hablar a ver, ir a ver a Fernando Canales, lo quiero mucho, le tengo muchísimo agradecimiento porque aprendí muchísimo con él, pero es un tipo duro, ¿no? Claro, Es sí, un sí. tipo de Con autoridad. mucha autoridad, Ujú. y en un minuto te va a decir sí o no, y punto. O sea, tienes un minuto para decir lo que tienes que decir y se acabó. Entonces me dice el muchachón: "Llévale unos audios grabados, grábate 2 notas. Es más, yo te las grabo". Me las grabó en ese momento, me las quemó en un CD. Me dice: "Llévaselas". Solo para ver la brecha Sí, sí, generacional. claro. O sea, había que quemar un CD para poderlo llevar, o sea, una locura. Y, pues, ya me quemó mi CD, y ahí voy con mi CD. "Oye, Fernando, pues, ves que yo me quedé de camarógrafo". "Ah, sí, sí". "Oye, pues, te dejo acá unas pruebas para ver si, pues, hay chance, ¿no? Vente el lunes". Órale, ya llegué el lunes. Te quedas a prueba 2 semanas, y si no, ni estés molestando, ya Fernando tiene un carácter un poquito especial, ¿no? Bueno, órale, gracias, Fernando. Total, me quedo y empezar a aprender. Empezar a aprender a reportear. En ese entonces me tocó la fuente educativa, me tocó la fuente religiosa y la fuente cultura, de las cuales de las 3 no tenía la más remota idea, ¿no? Sí, sí, ya nos decías que tu pasión estaba en los deportes, Sí, 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 pero aún así dijiste, voy para me adelante rifo. y esto va a ser experiencia. Sí, y desde el primer día, ahí sí me acuerdo, la primera nota que me tocó cubrir fue acá en la UPAEP. Mira, Y, y ahí me presentan, ¿y recuerdas sobre qué? era una rueda de Son los que caían en comité de permanencia, reprobaban y falsificaban ahí. un tema de falsificación de firma, no, no, no. No me acuerdo bien, fue una rueda de prensa allá arriba con el rector, Ok. con el rector Baños, todavía me acuerdo que estaba ahí en ese evento, no me acuerdo el tema, pero lo importante acá es que el muchachón, el buen Adrián Ramos, que él me había motivado a presentar mis pruebas, me presenta a un reportero que antes había estado en Ultra, que se llamaba El Cuapa, al cual le debo muchísimo, porque él de la mano me fue llevando: "Mira, acá se cubre de esta y de esta forma, estas son las notas, estas son las fuentes", me pasó contactos, y fui aprendiendo, 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 aprendiendo. Me tocaba ir a misa los domingos para cubrir al Oye, arzobispo. pero también la importancia de rodearte de personas que colaboran, que ayudan, que hacen equipo. Eso es importante. Y que es muy difícil encontrarlas en el medio, ¿eh? El medio suele ser Fuiste afortunado. muy, muy celoso. Yo fui muy afortunado con Abel, con Jaime Zambrano, que también ahora está en Grupo Milenio, y con mucha gente que me supo llevar y que hoy estimo y quiero mucho. Pues de esa manera me fue abriendo camino. Al paso de
un año y medio, venía el vuelo Puebla-Panamá, lo iban a inaugurar con Rafael Moreno Valle en aquel entonces, y me dice Fernando, oye, me invitaron a esto, pero pues yo no voy a ir, ¿no? Entonces vete tú. Se trata de que cubras el vuelo, van a llegar a Panamá, en Panamá vas a entrevistar al gobernador y una vez que entrevistes al gobernador se los van a llevar a Punta Cana 3 días de vacaciones. Pues órale a toda madre, ¿no? Pintaba muy bien el plan. No, muy bien el plan y la verdad es que dicho y hecho, fui, entrevisté al gobernador, todas las notas salieron bien, pero en ese viaje conozco a la gerente de noticias de TV Azteca en ese entonces, Marta Salvatore. Y ya, pues hicimos relación, platicando, íbamos varios reporteros, entonces la pasamos bastante bien y todo. Y pasaron 6 meses, yo me regresé, pasaron 6 meses y trabajando con Fernando, y me marca Marta. Me dice, oye, hay una oportunidad de renuncia a un reportero, ¿te interesa? No, pues claro, vamos a ver qué onda. Y me quedo en TV Azteca como reportero de noticias. Ahí sí vino la parte álgida, ¿no? Porque ya no era una sola, ya no eran ciertas fuentes las que yo tenía que cubrir. Para entrar a TV Azteca tenía que ser reportero de noticias generales, es decir, lo que te todo lo, ¿no? Y nos tocó pues la bronca fuerte en el Triángulo Rojo, el tema del huachicol y el robo de combustible y tal. O sea, ya no era Punta Cana, vacaciones, sino No, ahorítela donde incluso tu vida puede estar en riesgo. sí, total, a ver, me tocó ir a Palmarito Tochapan, a Catzingo, a todas estas comunidades, a todos estos municipios que la cosa estaba fuerte, o sea, nos tocaron enfrentamientos, nos tocó tratar directamente con los guachicoleros, ¿no? Experiencias buenas, experiencias malas, ¿no? O sea, recuerdo una muy buena en donde vamos por Esperanza, un viernes en la tarde ya lloviendo y tal, y habían baleado a unos policías y habían quemado un taxi y tal. Y pues yo más o menos empecé a tener idea de cómo tratar con ellos, de cómo empatizar para poder sacar la nota y para poder cubrirla. Entonces de entrada llegamos, estaba cerrada la carretera, vamos bajando con la cámara y de entrada le agarran la cámara al camarógrafo, ¿no? Yo no, pues a ver, espérate, deja ver en dónde está el líder. Fui a hablar con el líder, oye, mira, yo creo que lo que hicieron los policías está mal, tenemos que denunciar y tal, como tratando de mediar y encontrar ya no la nota, que nos dejaran ir, ¿no? Sí, empatizando. Sí, tratando de empatizar. Total nos dice, bueno, graben, pero no graben las caras. Órale, pues nos echamos toda la nota. Y yo al final tenía que grabar un stand. Tenían ahí el taxi quemándose, ¿no? Entonces empiezo a grabar el stand y y se atraviesa el cuate ¿no? A ver, espérate. No, ¿qué pasó? Dijimos algo mal, ¿qué pasa? No. Deja, cuando estés hablando, le echamos gasolina al taxi para que se prenda y se vea bueno, ¿no? En serio. No, pues órale, gracias, ya nos lo echamos, vámonos, no, nos pelamos. Esa fue una buena, pero después en Palmarito alguna vez nos retuvieron, ¿no? Claro. Y pues son horas en donde no sabes si te van a matar, si te van a secuestrar, si va a estar ahí 1 hora o 10 días, o sea, Me imagino lo complejo. Y quizá me apena que por tiempo no podamos profundizar en más, pero Rodrigo, yo quisiera decirte, con esta experiencia profesional, con esto que viviste aquí en la universidad, dinos una idea de cierre con la que podrías justamente invitar una reflexión a nuestros estudiantes actuales, a nuestra comunidad. ya, mira, yo creo que al final sí tengo muy claro que los tiempos de Dios son perfectos, a lo mejor no todos creen en Dios, pero la vida nos va a poner en donde tengamos que estar. Y luego dices, ¿qué significa en donde tengamos que estar? En donde nuestra preparación y nuestras oportunidades se junten, ¿no? Que al final esa es la definición del éxito. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué sí está en nuestro control? Prepararnos. Y no solamente profesionalmente, emocionalmente hay que estar muy preparados, físicamente hay que estar muy preparados, ¿no? Espiritualmente hay que estar muy preparados para lo que pueda venir en nuestra vida y el día que se cruce la oportunidad, la vas a aprovechar. A mí me pasó, yo inconscientemente me fui preparando toda mi vida y de pasar del PAE logré tener una cruz forjada, ¿no? En periodismo, cuando encontré mi camino, logré tener el sueño, logré tener el trabajo que siempre soñé y logré sentirme pleno, ¿no? Al final eso es lo bonito. Nada, te agradezco profundamente esta experiencia que nos has compartido. Pues un alerombo para ti,
Un alerombo para todos aquellos que acompañan a aquel que está pasando un momento de crisis, ya sea un amigo, ya sea la familia, ya sean los profesores. Y pues también un alerombo para todos aquellos ustedes que quizá están pasando por un momento difícil y deciden, como tú, Rodrigo, dar un paso adelante. Pues muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.